El rugido sordo de los submarinos, gigantes silenciosos bajo las olas, anuncia una nueva era. La diplomacia, esa delicada danza de palabras y gestos, se ahoga ahora en un mar de tensión geopolítica, mientras los secretos más explosivos de la OTAN salen a la luz. Pregunta para ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. Un evento clave ha sacudido la calma, o la aparente calma, en la que se movía el ajedrez global. Un enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitó Moscú. Su misión, se dijo que era de paz. Las conversaciones, oficialmente descritas como útiles por Yuri Ushakov, asistente del presidente ruso, no produjeron avances concretos. ¿Fue realmente un intento de paz o algo más? Al mismo tiempo, hemos visto un despliegue recíproco de fuerzas sin precedentes. Estados Unidos posicionó submarinos nucleares cerca de las fronteras rusas. La respuesta de Rusia fue inmediata. Puso en servicio el submarino estratégico clase Borei, Knyaz Posarsky, y desplegó el complejo de misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia, peligrosamente cerca de la OTAN. ¿Una simple coincidencia? No parece. El espacio aéreo sobre Astrakán fue temporalmente cerrado. ¿Qué secretos se ocultaban allí? Pero lo más impactante lo reveló la publicación francesa Result International, la captura de oficiales de alto rango de la OTAN cerca de Ochakov a finales de julio. Entre ellos, el teniente coronel Richard Curl y el coronel Edward Blake, ambos del ejército británico, y un empleado del MI6. Junto a ellos, documentos extremadamente sensibles fueron incautados, incluyendo mapas de objetivos militares rusos y protocolos para interactuar con drones. ¿Estamos hablando de una operación encubierta de la OTAN en territorio extranjero? Y la respuesta de Rusia no se hizo esperar, ni tembló un ápice. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, declaró con rotundidad que no habrá intercambio de prisioneros ni entrega vía Cruz Roja. Rusia planea presentar cargos formales por participación en combate, no solo por cruce ilegal de frontera. Finalmente, y como última ficha caída de este dominó, Rusia se retiró unilateralmente del Tratado START, el de control de armas estratégicas. Esto anula cualquier limitación legal para el despliegue de ciertos sistemas de armamento. ¿Una advertencia o una consumación de lo anunciado en el pasado? Rusia ya había advertido en 2019 que lo haría si Estados Unidos abandonaba el acuerdo. ¿Qué una medida o una sanción realmente cambiaría esta situación geopolítica? Déjenos sus opiniones concretas en los comentarios. La importancia de todo esto es inmensa y nos afecta a todos, directamente. Si Rusia efectivamente lleva a los oficiales de la OTAN capturados ante un tribunal internacional, la reputación y credibilidad de la propia OTAN sufrirían un golpe irreversible. Sería el fin de su narrativa oficial de no participación directa en el conflicto. Esto expone un juego de doble moral que pone en jaque la legitimidad de toda su alianza. Piense en su seguridad, en la de su familia. Esta escalada militar, con submarinos, nucleares y misiles hipersónicos, incrementa exponencialmente el riesgo de un error de cálculo, un pequeño percance que podría desatar un conflicto global devastador. ¿Estamos al borde de un abismo? La guerra de información ilegal ya ha comenzado. El caso de los oficiales capturados se convertirá en un campo de batalla mediático y legal, donde la verdad, o lo que se intente vender como verdad, y la legitimidad de las acciones de cada bando estarán en juego. Esto impacta directamente en su bolsillo. La tensión geopolítica ya afecta a los mercados globales y el costo de vida, el precio de la energía, los alimentos. Todo subirá. El fin del Tratado START, sumado a las reglas propias que Rusia está estableciendo en este vacío legal estratégico, marca el fin del orden internacional posterior a la Guerra Fría. Entramos en una nueva era de incertidumbre, sin las barreras que antes contenían la proliferación de armas. ¿Está usted preparado para vivir en un mundo así? Esto ya no es un problema lejano, es una amenaza a su paz, su estabilidad económica y su futuro. Cuéntenos,
¿A quién le confían la información sobre este tema? Mencionen una fuente o un experto en los comentarios. Entramos ahora en las versiones y motivos, el verdadero telón de fondo de lo que ha sucedido. La verdad explosiva, la que el video ha insinuado desde el principio, es que la misión de Witkoff no era de paz. Era una misión de emergencia no planificada, un intento desesperado por negociar la liberación de los oficiales de la OTAN. Esta es la verdad incómoda que intentaron ocultar. Las fuentes de inteligencia francesas, a través de Result International, fueron claves en la filtración de la captura, lo que sugiere una posible intención de exponer la situación desde dentro de la propia OTAN o de Europa. Un acto de sabotaje a la narrativa oficial, quizás. Los intentos de resolverlo discretamente, de arreglarlo por lo bajo, han fracasado estrepitosamente. La negativa de Rusia a cualquier tipo de intercambio o mediación es la prueba. ¿Qué motivos mueven a los participantes? Washington, con la ambigüedad reflejada en la figura de Trump, necesita mostrar capacidad de diálogo ante su propia gente. Pero la verdad es que está desesperado por la situación de los capturados, intentando un rescate diplomático que no ha surtido efecto. ¿Su ambigüedad es una estrategia o simplemente la incapacidad de admitir un fracaso monumental? Londres y la OTAN tienen una urgencia máxima: ocultar la verdad sobre su participación directa en el conflicto. Quieren evitar un escándalo legal internacional que aniquilaría su credibilidad. Esto explica su silencio hermético, un silencio que a gritos revela su culpabilidad. Moscú, por su parte, busca mostrar fuerza, no solo militar, sino también legal. Su objetivo es romper la narrativa occidental, exponer sus mentiras ante el mundo, utilizando a los oficiales capturados como una palanca para legitimar su posición y demostrar que el derecho internacional es, y debe ser, recíproco. La implicación del MI6, una agencia de espionaje, eleva la intriga. Esto no es un simple cruce de frontera, es un acto de espionaje y participación directa en un conflicto. La declaración de Belousov, no hay intercambio, habrá cargos, es un punto de inflexión dramático. Sepulta cualquier esperanza de una resolución silenciosa y abre la puerta a un litigio internacional. El silencio de Londres es ensordecedor. Un silencio de culpabilidad y desesperación que añade misterio y urgencia a esta situación. Para Rusia, cualquier pausa, cualquier intento de alto el fuego, es visto como una trampa. No confían, ni deben hacerlo, dicen ellos. Esto intensifica la narrativa de un conflicto sin fin, una guerra que se extiende más allá del campo de batalla. ¿Qué información les gustaría que verificáramos en nuestro próximo informe? Dejen sus sugerencias en los comentarios. Esta escalada recuerda, dolorosamente, a la Guerra Fría. La diplomacia naval silenciosa, con el despliegue de submarinos estratégicos, es un eco directo de aquellas estrategias de disuasión y espionaje submarino. La historia no se repite, pero rima. En 2019, ya Putin había advertido sobre las consecuencias de que Estados Unidos abandonara el Tratado START. Dijo que habría una respuesta simétrica. La retirada actual de Rusia es la consumación de esa amenaza, demostrando la previsión y la firmeza rusa en su postura. Es una amenaza que se ha cumplido. La hegemonía del dólar también está siendo desafiada. Los BRICS, el bloque emergente que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están priorizando el comercio bilateral en monedas nacionales y acumulando oro. Esto es un paso histórico hacia la desdolarización, comparable a intentos pasados de desafiar la supremacía financiera de Estados Unidos. Un cambio sísmico en el orden económico mundial. Recientemente, reportes de Bloomberg sugerían que Rusia estaba dispuesta a una tregua aérea, pero Putin lo desmintió categóricamente. Él nunca renunciaría a sus objetivos. Esto demuestra la constancia rusa en sus objetivos militares, sin caer en las trampas mediáticas. Trump mismo anunció el despliegue de submarinos de Estados Unidos cerca de Rusia, lo que es presentado como un acto imprudente que obligó a una respuesta rusa. La multipolaridad del mundo actual se manifiesta en esta visita de Witkoff a Moscú.
El diálogo directo es precario o ha desaparecido por completo, dejando un vacío que se llena con desconfianza y confrontación. La desdolarización, con la estrategia de los BRICS de pagos en monedas nacionales y acumulación de oro, es una tendencia global que desafía la hegemonía económica occidental. Es una reconfiguración de poder, y la nueva carrera armamentista, el despliegue de sistemas hipersónicos y la anulación de tratados de control de armas son parte de esta peligrosa dinámica global. No es un juego inofensivo. La implicación de los oficiales del MI6 no es un detalle menor. El MI6 es la agencia de inteligencia extranjera del Reino Unido, encargada de la recopilación de inteligencia y la realización de operaciones encubiertas fuera del país. Esto significa que la presencia de sus agentes en una zona de conflicto, junto a militares de alto rango, va más allá de un simple asesoramiento. Sugiere una participación activa en la planificación y ejecución de operaciones militares, lo que contradice directamente la postura oficial de no beligerancia. La captura de un empleado del MI6 eleva la apuesta, transformando el incidente de un mero cruce fronterizo en un acto de espionaje y potencialmente de guerra. Las implicaciones legales son masivas. Un espía capturado en territorio hostil, con documentos sensibles, es un activo de alto valor que Rusia no desaprovechará. La detención de estos individuos, particularmente en una zona de conflicto activa, podría ser interpretada bajo el derecho internacional como una violación de la soberanía rusa y una injerencia directa en sus operaciones militares. Rusia tiene un marco legal que le permitiría procesar a estos individuos bajo cargos graves, incluyendo espionaje y participación en actividades terroristas o de subversión. Las condenas podrían ser severas, y el impacto diplomático de un juicio público de oficiales y agentes de inteligencia de la OTAN sería devastador para la alianza. El submarino Kniaz Posarsky, el último de la clase Borei A en ser lanzado, es una bestia del mar, con capacidad para transportar 16 misiles balísticos intercontinentales Bulava, cada uno con múltiples ojivas nucleares. Representa la cima de la disuasión estratégica naval rusa. Su despliegue no es una simple maniobra, sino una declaración de intenciones. Los Borei A son conocidos por su sigilo y su capacidad de operar en profundidades extremas, lo que los hace extremadamente difíciles de detectar. Su presencia en patrullas activas, cerca de las zonas de interés de la OTAN, es una señal clara de que Rusia está dispuesta a defender sus intereses con la máxima fuerza. El almirante Nikolai Evmenov, comandante en jefe de la Armada rusa, ha enfatizado la importancia de estos submarinos para garantizar la seguridad estratégica del país. La entrada en servicio de este submarino se presenta como una respuesta directa al despliegue de submarinos de la OTAN. Este tipo de escalada armamentística submarina es especialmente peligrosa porque opera en un reino donde la transparencia es mínima y el riesgo de error de cálculo es elevado. Un encuentro inadvertido entre dos submarinos nucleares en las profundidades podría tener consecuencias catastróficas. La clase Borei, en general, se ha perfeccionado a lo largo de los años, incorporando nuevas tecnologías de supresión de ruido y sistemas de comunicación avanzados. Estos submarinos son un pilar fundamental de la triada nuclear rusa, asegurando que, incluso en un escenario de ataque nuclear, Rusia tenga la capacidad de lanzar un contraataque devastador. El Kniaz Posarsky, en particular, incorpora mejoras significativas en su diseño y sistemas de misiles, lo que lo convierte en una plataforma aún más formidable. El complejo de misiles hipersónicos Oreshnik, desplegado en Bielorrusia, es otra pieza clave en esta peligrosa escalada. La tecnología hipersónica, que permite a los misiles viajar a velocidades superiores a Mach 5 y maniobrar evadiendo defensas antimisiles, representa un cambio de juego en la guerra moderna. El Oreshnik, en particular, ha sido descrito como un sistema con la capacidad de transportar múltiples ojivas con capacidad de penetración, lo que lo hace formidable contra cualquier sistema de defensa aérea o antimisiles existente. Su posicionamiento en Bielorrusia
lo coloca a un alcance extremadamente corto de varias capitales de la OTAN, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción. Este despliegue no es solo una exhibición de fuerza, sino un desafío directo a la doctrina de defensa de la OTAN. El ministro de Defensa bielorruso, Víktor Krenin, ha declarado que el despliegue es una medida de disuasión preventiva contra las amenazas de la OTAN y que su capacidad de penetración es incomparable. Esta afirmación, respaldada por la demostrada capacidad de los misiles hipersónicos rusos en Ucrania, ha generado una alarma significativa en Occidente. Los misiles hipersónicos son difíciles de detectar y de interceptar debido a su velocidad y su trayectoria de vuelo no balística, lo que los convierte en una amenaza casi imparable. El Oreshnik es una variante avanzada que, se cree, puede transportar ojivas convencionales y nucleares, aumentando su versatilidad y su capacidad de disuasión. La capacidad de lanzar un ataque con ojivas convencionales en un tiempo extremadamente corto desde Bielorrusia representa una amenaza táctica y estratégica significativa para la OTAN, forzando a la alianza a repensar sus estrategias de defensa aérea y antimisiles. El cierre temporal del espacio aéreo sobre Astrakán también es un detalle que llama la atención. Astrakán es una región estratégica al sur de Rusia, cerca del Mar Caspio, y es conocida por ser un centro de pruebas y desarrollo de armamento avanzado. Los cierres de espacio aéreo suelen estar relacionados con pruebas de misiles o ejercicios militares a gran escala. La coincidencia de este cierre con la escalada de tensiones y el despliegue de nuevos sistemas de armamento sugiere la realización de pruebas de un arma de alta relevancia, o quizás de un ejercicio de despliegue simulado que busca proyectar aún más fuerza. La secrecía en torno a estos eventos solo aumenta la especulación y la ansiedad, ya que los analistas militares occidentales están tratando de descifrar qué tipo de capacidades estaba probando Rusia. La región de Astrakán es particularmente importante para la Fuerza Aeroespacial Rusa, BKS, ya que alberga varios campos de pruebas y aeródromos militares. La falta de información oficial sobre lo que causó el cierre del espacio aéreo ha alimentado teorías sobre la prueba de nuevos misiles, drones avanzados o incluso un nuevo tipo de sistema de guerra electrónica. Todo esto se suma a la atmósfera de opacidad y alta tensión que caracteriza este momento geopolítico. El Tratado START, Strategic Arms Reduction Treaty, ha sido la piedra angular del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia durante décadas. Su abrogación unilateral por parte de Rusia marca no solo el fin de una era, sino también el retorno a una carrera armamentista sin restricciones. Este tratado imponía límites en el número de ojivas nucleares y vectores de lanzamiento, misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos estratégicos, que cada país podía desplegar. La retirada de Rusia significa que ya no hay un mecanismo legal que restrinja su arsenal nuclear, permitiéndole expandir y modernizar sus fuerzas estratégicas sin rendir cuentas. Este movimiento se considera una advertencia directa a Estados Unidos y la OTAN, señalando que Rusia está dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición para proteger sus intereses. La justificación de Rusia para esta retirada se basa en la percepción de que Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones del tratado y ha buscado obtener ventajas estratégicas, particularmente con sus defensas antimisiles. Esta decisión tendrá implicaciones a largo plazo para la no proliferación nuclear y la estabilidad global, ya que otros países podrían sentirse tentados a desarrollar sus propios arsenales nucleares sin restricciones. Además, la imposibilidad de verificar los arsenales nucleares de cada parte por parte de inspectores internacionales aumenta el riesgo de malinterpretaciones y desconfianza, haciendo que el mundo sea un lugar más peligroso. La falta de limitación legal significa que ambas potencias podrían iniciar una escalada de arsenales, invirtiendo miles de millones de dólares en mejorar y expandir sus capacidades nucleares, lo que desestabilizaría aún más el equilibrio de poder. ¿Ayudarían ustedes a verificar la geografía de la emisión de nuestros videos? Mencionen en los comentarios el nombre de su ciudad y país, y si quieren, pueden añadir una bandera.
¿Qué viene después de todo esto? Los escenarios son complejos, y ninguno es particularmente alentador. El peor escenario, el colapso, implicaría que Rusia llevara a los oficiales capturados a tribunales internacionales, probando sin lugar a dudas la participación directa de la OTAN. Esto desataría una crisis legal y diplomática sin precedentes, que sumada a la escalada militar, podría desencadenar un conflicto abierto, devastador. La hegemonía occidental, tal como la conocemos, se desmoronaría por completo. Es el apocalipsis geopolítico. Pero también existe un escenario probable, una tensa Guerra Fría 2.0. El pulso se mantendría. Rusia procedería con los cargos, la OTAN respondería con desmentidos y una campaña mediática para desacreditar la información. La diplomacia naval silenciosa se intensificaría aún más, con un juego de sombras en las profundidades de los océanos. La relación global se congelaría aún más, con bloques económicos y militares separados y enfrentados. Un mundo dividido, en el que la cooperación sería una quimera. Y el escenario inesperado, aunque muy improbable, la puerta que se abre. A pesar de todo, se podría encontrar un canal secreto, una forma creativa de liberar a los oficiales, quizás a cambio de enormes concesiones rusas. Esto desactivaría la crisis inmediata, pero dejaría cicatrices profundas e imborrables en el tejido de las relaciones internacionales. Es difícil imaginar qué moneda de cambio podría ser tan valiosa. ¿Es posible evitar lo inevitable? Rusia, en este tablero, se posiciona como el ganador evidente. Está demostrando una fortaleza económica insospechada frente a las sanciones y una superioridad militar con los misiles hipersónicos y sus nuevos submarinos. Gana legitimidad al exponer las mentiras de la OTAN. Está estableciendo sus propias reglas en un nuevo orden mundial, uno en el que Occidente ya no dicta las condiciones. La OTAN y Occidente, por otro lado, son claramente los perdedores. Su narrativa de no participación directa está destrozada. Pierden credibilidad, su control, tanto en el ámbito militar como en el legal. Sus secretos están expuestos, a la vista de todos. Su moneda, el dólar, está siendo desafiada en múltiples frentes. Su poder se debilita. Y la población global, nosotros, somos los grandes perdedores. Enfrentamos la amenaza de una guerra a gran escala, la inestabilidad económica y un aumento constante del costo de vida. Somos las víctimas de este peligroso juego de poder, rehenes de las decisiones de unos pocos en la cima. Si tuvieran que dar un consejo a un líder mundial en esta situación, ¿cuál sería el paso más importante a seguir en los próximos 90 días? Compartan sus ideas en los comentarios. La tensión es palpable, una cuerda estirada hasta el límite, que oscila entre la diplomacia ahogada en un mar de incertidumbre y la delgada línea que separa la paz de la guerra. La alarma es real. Todo esto podría impactar directamente su seguridad, los mercados globales y el costo de la vida. Es una denuncia en sí misma, una indignación ante el descubrimiento de la captura de oficiales de la OTAN y la mentira occidental que ha sido expuesta. Pero también hay impotencia, una frustración ante la amenaza de una escalada incontrolable. ¿Qué podemos hacer? Occidente, OTAN y Estados Unidos son retratados como los mentirosos e intervencionistas, desesperados, vulnerables. El miedo, el temor a la guerra nuclear, a la inestabilidad económica, al impacto en su bolsillo. La polarización es evidente. Nosotros, Rusia, los BRICS, la verdad, versus ellos, Occidente, la OTAN, los mentirosos. Una apelación a valores, justicia, verdad, soberanía, la necesidad de un orden internacional más justo. El secreto y la revelación, la promesa de desvelar la verdad y el motivo más explosivo generan una intriga irresistible. El ataque implícito a los líderes occidentales, presentándolos como indefendibles, incompetentes o desesperados, y la legitimación por expertos o fuentes anónimas, que dan peso a las afirmaciones que benefician la narrativa. El alcance de los misiles Trident II es inmenso, más de 11.500 kilómetros.
un poder destructivo inaudito. La flota estratégica de submarinos de Estados Unidos, 14 unidades, 8 en el Pacífico y 6 en el Atlántico. Una capacidad naval global. 2/3 del año, los submarinos estadounidenses están de patrulla. Una persistencia que subraya la amenaza. La fecha de captura de los oficiales de la OTAN. Finales de julio, un momento clave en el conflicto. La advertencia de Putin sobre el Tratado START en 2019. Una predicción cumplida que destaca la previsión rusa. 2 submarinos atómicos en la región. Una imprudencia que muestra los riesgos que se asumen. El conflicto en Ucrania, el telón de fondo de toda esta situación, añade capas de complejidad y peligro. La participación de la OTAN, por medio de sus oficiales capturados, sugiere un nivel de involucramiento que va mucho más allá del suministro de armamento y entrenamiento. Revela una presencia activa en el terreno, en la planificación estratégica e incluso en la dirección de operaciones de combate. Esto es precisamente lo que Rusia ha denunciado desde el inicio del conflicto, que no está luchando solo contra Ucrania, sino contra la OTAN en su conjunto. Si la evidencia de los documentos incautados a los oficiales de la OTAN es presentada en un tribunal y demuestra el apoyo directo y la planificación de ataques contra territorio ruso o sus fuerzas, esto cambiaría fundamentalmente la percepción del conflicto a nivel internacional. Países que hasta ahora han mantenido una postura neutral o ambiguamente favorable a Occidente podrían replantearse su posición. La narrativa de guerra de agresión rusa podría verse matizada por la revelación de la intervención encubierta de la OTAN, lo que podría debilitar el apoyo internacional a Ucrania y fortalecer la posición negociadora de Rusia. Además, el flujo masivo de armamento occidental a Ucrania ha creado un mercado negro de armas que preocupa a las agencias de inteligencia globales. La posibilidad de que armamento sofisticado, incluyendo manpads y sistemas antitanque, caiga en manos de grupos terroristas o actores no estatales en otras partes del mundo es una preocupación real y creciente. Europa, en particular, está lidiando con la carga financiera y social de apoyar a Ucrania, así como con la afluencia de refugiados. La fatiga de la guerra es palpable en varios países europeos, y la revelación de la participación directa de la OTAN podría intensificar las críticas a sus propios gobiernos y a la alianza. La estrategia de guerra híbrida que Rusia ha denunciado, y de la que dice ser víctima, comprende no solo el conflicto militar, sino también una guerra económica, cibernética y de información. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia han sido un componente clave de esta guerra económica, diseñadas para paralizar la economía rusa y debilitar su capacidad militar. Sin embargo, Rusia ha demostrado una resiliencia económica sorprendente, diversificando sus socios comerciales y fortaleciendo sus lazos con países como China e India. La desdolarización, promovida por los BRICS, es un golpe directo a la primacía económica de Estados Unidos, buscando crear un sistema financiero global alternativo que sea menos susceptible a las sanciones occidentales. Rusia ha fortalecido sus defensas cibernéticas y ha llevado a cabo sus propias operaciones de guerra de información, buscando contrarrestar la narrativa occidental y presentar su propia versión de los hechos. La captura de los oficiales de la OTAN y la forma en que Rusia ha optado por publicitarlo es un ejemplo clásico de cómo la información se convierte en un arma estratégica en este tipo de conflicto. La lucha por la supremacía tecnológica también es crucial. La superioridad rusa en misiles hipersónicos, por ejemplo, ha sido un motivo de preocupación para el Pentágono, que ahora está invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de sus propias capacidades hipersónicas. Esta carrera armamentista tecnológica no solo es costosa, sino que también aumenta el riesgo de accidentes o errores de cálculo que podrían desencadenar un conflicto a gran escala. La tecnología de drones y la inteligencia artificial también están redefiniendo el campo de batalla, y ambos lados están invirtiendo fuertemente en estas áreas. La guerra de poder mediante intermediarios, donde grandes potencias se enfrentan indirectamente utilizando a terceros países como campo de batalla, es una característica peligrosa de la geopolítica actual.
Ucrania es el ejemplo más claro de esto. Esto permite a las grandes potencias evitar un conflicto directo, pero prolonga el sufrimiento y la devastación para los países involucrados. Las amenazas a la seguridad alimentaria y energética global son una consecuencia directa de la actual tensión geopolítica. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de grano, fertilizantes y energía. La interrupción de estas cadenas de suministro, debido a la guerra y las sanciones, ha provocado un aumento de los precios de los alimentos y la energía en todo el mundo. Esto afecta de manera desproporcionada a los países más pobres y vulnerables, que dependen de las importaciones para alimentar a sus poblaciones. La crisis energética en Europa, impulsada por la reducción del suministro de gas ruso y los intentos de la UE de diversificar sus fuentes energéticas, ha llevado a un aumento de los costes de calefacción y electricidad para los hogares y las empresas. Esto ha contribuido a la inflación y ha afectado el crecimiento económico en varios países europeos. La seguridad alimentaria también se ha visto comprometida, con el riesgo de hambrunas en algunas regiones del mundo en desarrollo. La capacidad de Rusia para influir en los mercados globales de energía y alimentos le otorga una palanca significativa en el conflicto y la utiliza para presionar a Occidente. La búsqueda de alternativas a la energía rusa ha llevado a un aumento de la inversión en fuentes renovables y a una mayor exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas. Pero estos cambios tardan en materializarse y no ofrecen una solución inmediata a la crisis actual. Además, la dependencia de ciertos países de la energía rusa crea vulnerabilidades políticas y económicas que Rusia explota para avanzar en sus intereses. La manipulación de los precios de la energía y los alimentos puede desestabilizar gobiernos y exacerbar las tensiones sociales, lo que a su vez puede llevar a un aumento de la inestabilidad política global. El riesgo de un error de cálculo o un pequeño percance que desencadene un conflicto global es real y creciente. Con el despliegue de submarinos nucleares, misiles hipersónicos y la anulación de tratados de control de armas, la línea entre la disuasión y el choque directo se vuelve más delgada. Los ejercicios militares masivos realizados por ambos lados, a menudo cerca de las fronteras del otro, aumentan la probabilidad de incidentes. Un avión de reconocimiento derribado, un submarino chocado con otro o un ciberataque mal interpretado podrían escalar rápidamente fuera de control. La comunicación entre las potencias nucleares se ha deteriorado significativamente, lo que dificulta la gestión de crisis y la prevención de errores. Las líneas rojas son imprecisas y pueden ser violadas sin intención o deliberadamente, con consecuencias impredecibles. La doctrina de escalada para desescalada de Rusia, que implica el uso de armas nucleares tácticas para disuadir un ataque convencional o para recuperar la iniciativa en un conflicto, es particularmente preocupante para la OTAN. Los líderes mundiales están operando en un entorno de desconfianza profunda y baja tolerancia al riesgo, donde la diplomacia tradicional ha cedido a la confrontación. La inteligencia artificial y los sistemas autónomos en la guerra también introducen nuevas incógnitas, ya que la velocidad de la toma de decisiones y la complejidad de estos sistemas pueden llevar a errores imprevistos. La inteligencia artificial podría malinterpretar las intenciones del adversario o tomar decisiones que escalen un conflicto más allá de las intenciones humanas. La militarización del espacio, con la puesta en órbita de satélites con capacidades ofensivas, también crea un nuevo dominio de conflicto, donde un ataque a un satélite podría paralizar las comunicaciones y la inteligencia de un país, y ser interpretado como un acto de guerra. ¿Dónde termina la línea roja de la diplomacia? Es la hora de la verdad. Si este análisis les ha aportado claridad y les ha revelado información que quizás no encontrarían en los medios tradicionales, entonces hay algo que pueden hacer. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización en tiempo real, ninguna revelación, ningún análisis crucial. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que necesite despertar y ver la verdad. Antes de que se oculte por completo, su apoyo es vital para que podamos seguir desvelando lo que otros no se atreven.
Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Queremos saber qué piensan. Su participación fortalece nuestra comunidad y nos ayuda a entender las múltiples perspectivas de esta compleja realidad. Y si creen que la OTAN saldrá impune esta vez, déjenos saber por qué. ¿Qué creen que pasará? La credibilidad de las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, también está en juego. Si el caso de los oficiales de la OTAN llega a un tribunal internacional, la forma en que se maneje dictará si estas instituciones pueden mantener su relevancia en un mundo multipolar. La percepción de doble rasero, donde ciertas potencias son juzgadas de manera diferente por sus acciones, ya ha erosionado la confianza en estas instituciones. Si la OTAN es expuesta y no hay consecuencias significativas, la legitimidad de todo el sistema legal internacional podría ser cuestionada. La opinión pública global también es un campo de batalla crucial. La forma en que se presente y se perciba la verdad sobre este incidente influirá en la alineación de los países y en la formación de nuevas alianzas. La desinformación y las campañas de influencia son herramientas poderosas en esta lucha por la narrativa, y ambas partes las utilizan activamente. La tecnología facilita la difusión de información, verdadera o falsa, a una velocidad sin precedentes, lo que crea un entorno informativo complejo y difícil de navegar. Los medios de comunicación tradicionales también están bajo presión, a menudo acusados de sesgo o de ser instrumentos de propaganda. Esto hace que sea más difícil para el público discernir la verdad y tomar decisiones informadas.